Bienvenidos a nuestra reunión de fin de semana. Para iniciar queremos cantar juntos la canción número 20 con el tema Enviaste a Jesús, tu Hijo amado. Y después haremos una oración. El discurso público que escucharemos a continuación es una pregunta. ¿Cómo es posible que un Dios de amor permita la maldad? Escuchemos al hermano Pedro González de la congregación Bugambilia Santa Rosa, quien nos dará la respuesta de la Biblia a esta pregunta. Un hombre armado abrió fuego en el interior de una iglesia en los Estados Unidos, matando a varios feligreses que se encontraban allí rezando a Dios. Un periódico de Texas, Estados Unidos, recogió la noticia y el periodista hizo la siguiente pregunta en su artículo: ¿dónde estaba Dios? Si Dios todo lo puede, ¿por qué no impidió que sucediera esto? Después de un tsunami que ocurrió en un pueblito de la India, una señora que vivía en ese pueblito se preguntaba: ¿por qué nos has enviado esto, Dios? ¿Qué te hemos hecho? Una mujer, después de que su amiga muriera dejando solo a su esposo con 5 hijos, preguntó: ¿por qué permitió Dios que muriera mi amiga? Este tipo de situaciones son muy comunes a lo largo y ancho del mundo. Muchas personas, millones de hecho, por toda la historia, se han preguntado una y otra vez cuando se han visto frente a una desgracia de la naturaleza que sea, la misma pregunta: ¿por qué?
Quizás usted mismo se haya hecho esa pregunta. Lo cierto es que esa pregunta se la hacen personas de diferentes orígenes, diferentes culturas, incluso diferentes credos religiosos, como los ejemplos que hemos mencionado en un principio. Y lo cierto es que esta pregunta que se ha hecho tantas y tantas personas a lo largo de la historia tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente se le ha enseñado, independientemente de la religión que profese tener y practicar, que Dios es un Dios de amor, que Dios nos ama profundamente, que además es el Todopoderoso. Así, no entra en una mente lógica saber que Dios, teniendo esas cualidades y teniendo esa capacidad de ser el Todopoderoso, permita a la vez que sucedan cosas tan trágicas como las que hemos visto. Ahora, ¿es incorrecto hacerse esta pregunta? ¿Muestra falta de fe o incluso falta de respeto hacia Dios preguntarse o incluso preguntarle a Dios por qué, como han hecho estas personas y quizás alguno de ustedes también? Lo cierto es que no. De hecho, tenemos muchos ejemplos que muestran, y algunos están en la Biblia, que hasta fieles siervos de Dios se han hecho esa misma pregunta cuando han enfrentado diferentes situaciones. ¿Qué les parece si vemos un ejemplo en el libro bíblico de Habacuc, capítulo 1, en el versículo 3? Habacuc 1:3. En el versículo 2, Habacuc parece que le está reclamando a Dios y le pregunta o le dice que hasta cuándo tiene que gritar por ayuda, hasta cuándo va a tener que esperar para que Dios haga algo. Y ahora en el 3, noten qué pregunta se repite hasta en 4 ocasiones. ¿Por qué me haces ver tantas cosas malas? ¿Por qué toleras la opresión? ¿Por qué hay destrucción y violencia delante de mí? ¿Y por qué hay tantas peleas y conflictos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos lo que estaba sufriendo o por lo que estaba pasando a Habacuc, pero sin duda era algo que le causaba mucha angustia, tanto que realmente le llegó a reclamar a Dios por qué no hacía nada para aliviarle de ese sufrimiento. ¿Se enojó Dios con Habacuc? No. De hecho, no solamente dejó registradas estas palabras en la Biblia para que todos aquellos que en el futuro se plantearan las mismas interrogantes supieran que realmente hubo otros antes que ellos y que Dios les dio consuelo y les dio esperanza para enfrentarse a los problemas. Algo que ha contribuido a que la gente en general no sepa la respuesta es que sus líderes religiosos, como ellos no la saben, obviamente no han podido ofrecer una respuesta satisfactoria. Incluso muchas veces la que han ofrecido ha confundido todavía más a las personas. Por ejemplo, han hecho pensar que es Dios muchas veces el causante de las cosas malas. También hacen ver que a Dios en realidad no le importa mucho lo que sucede en la tierra. De hecho, muchas veces que hasta ha utilizado desastres naturales, desgracias personales, accidentes y otro tipo de sucesos para castigar a las personas o para simplemente probarlas o ver hasta dónde aguantan. Noten como ejemplo lo que dijo un destacado líder religioso de los Estados Unidos pocos días después de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001. Él dijo lo siguiente: a lo largo de mi vida me han preguntado cientos de veces por qué permite Dios las tragedias y el sufrimiento. He de confesar que no tengo una respuesta del todo convincente, ni siquiera una que me satisfaga a mí mismo. A raíz de este comentario, un profesor de teología escribió: la incomprensibilidad del sufrimiento forma parte de la incomprensibilidad de Dios. En otras palabras, que a Dios no hay quien le entienda. ¿Cómo no va a estar la gente confundida si aquellos que tendrían que darle respuestas basadas en la Biblia, ánimo, guía, consuelo, ellos mismos están incluso más confundidos todavía? En este discurso vamos a usar la Biblia para dar respuesta satisfactoria a esa pregunta: ¿cómo es posible que un Dios de amor permita la maldad? Si usted no sabe la respuesta a esa pregunta, sin duda le va a animar saber lo que la Biblia dice y le va a ayudar a acercarse más a su Creador. Pero ¿qué si usted ya sabe la respuesta, ya conoce la respuesta a esta pregunta? ¿De qué utilidad es escuchar esta información? Bueno, nos va a ayudar a todos los que ya la sabemos a recordar las razones, lo que a su vez nos va a ayudar a poder sobrellevar mejor el sufrimiento cuando nos enfrentemos a él, o quizás las situaciones difíciles o tragedias por las que pasamos. Y nos va a ayudar a no centrarnos tanto en nuestros problemas que perdamos de vista la cuestión más importante, que en realidad
está envuelta en esta situación o en esta pregunta, que tiene que ver con la soberanía universal, tiene que ver con el derecho de Dios de gobernar a sus criaturas inteligentes. Así, recordar el por qué se produce esta cuestión, por qué la ha permitido Dios, nos va a ayudar, sin duda, a resolvernos, a ponernos más del lado de Dios y de su soberanía. Y vamos a dividir la respuesta en varias partes. Primero vamos a contestar si es Dios el causante del sufrimiento, como algunos afirman. Luego veremos qué siente Dios ante la maldad y el sufrimiento. Tercero, veremos quién dio origen a la maldad. Y esto es muy importante porque es la antesala o nos va a poner la base de la pregunta central de este discurso, que será la número 4. ¿Por qué lo ha permitido Dios? Y por último veremos qué esperanza nos ofrece la Biblia. Empecemos con la primera. ¿Es Dios el culpable o responsable del sufrimiento? Bueno, muchas veces cuando ocurren tragedias, las personas a veces suelen decir para consolar a los que están sufriendo que es la voluntad de Dios, que tenemos que aceptar lo que Dios nos manda, que Él sabe por qué hace las cosas. Si quizás muere un niño, a veces se dice que es que Dios necesitaba un angelito más en el cielo y por eso se lo llevó. Bueno, en realidad con todas estas expresiones lo que están es echando la culpa a Dios, haciéndole responsable de lo que ha sucedido. Pero ¿qué enseña realmente la Biblia? ¿Qué les parece si vamos a dejar que la Biblia nos responda en Santiago capítulo 1, versículo 13? Acompáñenme, por favor, a Santiago 1:13. Y vean qué interesante cómo Santiago se expresa en este versículo cuando dice que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando. Qué interesante que justamente es lo que muchas personas dicen, que son pruebas que envía Dios. La Biblia nos dice que no digamos eso. ¿Por qué? Porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Así la Biblia deja muy claro que nada malo de lo que sucede es porque venga de Dios, como si Él quisiera ponernos a prueba, ver hasta dónde llegamos. En otro lugar de la Biblia, en Job 34:10, se menciona, dice, es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad, que el Todopoderoso haga algo injusto. Así podemos tener la certeza, querido amigo, de que Jehová Dios nunca ha sido, ni es, ni será el causante de ningún tipo de maldad ni sufrimiento. Ahora bien, ¿qué siente Dios ante la maldad y el sufrimiento? Una cosa es no causarla y otra cosa es que quizás le diera igual. Es como, imagínense la siguiente escena. Imagínense que una señora mayor va por la calle caminando con dificultad y en eso que, debido a su edad avanzada y ya no tiene los reflejos de antes, se tropieza y se cae. En eso que la señora dolorida en sus manos y rodillas, ahí está lamentándose en el suelo, y por detrás venía un joven que vio toda la escena, y cuando llega a donde está la señora simplemente se para y a su lado la mira así como con indiferencia y sigue su camino. Bueno, él no la tiró, no la empujó, quizá ni siquiera quería que eso le sucediera a aquella pobre ancianita, pero lo cierto es que su actitud indiferente realmente deja mucho que desear, ¿no es cierto? Para nada Dios es así. Jamás nos quisiéramos imaginar a Dios reaccionando de una manera similar a la que hemos mencionado en este ejemplo. De hecho, la Biblia nos indica que Dios siente un profundo dolor cuando nos enfrentamos a situaciones trágicas y difíciles. Noten lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, por favor. Génesis 6, 5 y 6. Dice, así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Esto fue antes del diluvio, cuando Dios observó que el ser humano se había degenerado tanto que esta era la situación. ¿Cómo se sintió Dios al ver eso? Noten el versículo 6. Y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Y noten cómo termina el texto. Sintió un gran dolor en el corazón. ¿Notaron lo profundo de esta expresión? Sintió un gran dolor en el corazón, lo que indica lo más profundo, lo más íntimo de nuestras emociones y sentimientos. Podemos estar seguros de que igual que Jehová sintió ese dolor cuando vio la maldad antes del diluvio en los días de Noé, siente el mismo dolor, quizás incluso más porque la maldad ha aumentado todavía más en nuestros tiempos,
porque Dios no ha cambiado, sigue teniendo esos mismos sentimientos. Así está claro que Dios no causa lo malo y que Él siente realmente mucho dolor cuando sufrimos injusticias. Ahora, ¿cuál es el origen de la maldad? Bueno, hay dos ideas erróneas que hacen que la gente culpe a Dios por un lado o le impiden entender por qué Él permite la maldad y el sufrimiento. Una de ellas es que piensan que Dios hizo el mundo tal y como lo conocemos, es decir, que hizo el bien y el mal. Sin embargo, la Biblia nos da un cuadro muy diferente de la situación. Nos explica que cuando Él creó a la primera pareja humana, Adán y Eva, los colocó en un paraíso. Los hizo perfectos y sin pecado, les dotó de cuerpos y mentes perfectos que les ayudarían a disfrutar plenamente de ese paraíso que Dios creó. ¿Lo ven en la imagen? Es solo una representación artística, pero sin duda que nos podemos imaginar qué clase de lugar sería aquel que Jehová diseñó y construyó directamente. ¿Se imaginan Jehová siendo el jardinero, el constructor de ese hermoso lugar? Con razón, ese sitio se llamaba Edén, que significa placer. Todo esto se perdió cuando Adán y Eva, haciendo uso de su libre albedrío, decidieron oponerse a su Creador, tomar su propio camino, independizarse de Él y rechazar la soberanía o la gobernación de Dios sobre ellos. Cuando hicieron eso, como se muestra en la imagen, tomando de aquel fruto que Dios les prohibió, pecaron. Y las consecuencias se ven claramente ahí. Ellos empezaron un proceso en el que fueron degenerando hasta que finalmente, y después de seguramente enfermedades y mucho sufrimiento que pasaron en la vida, terminaron muriendo. Así, pensemos en lo siguiente. Si Adán y Eva fueron los que rechazaron el paraíso que Jehová les dio y se apartaron de él, ¿pudiéramos con justicia culpar a Dios de las consecuencias de la decisión que ellos mismos fueron los que tomaron? No tiene sentido. Es como, vamos a ilustrarlo de la siguiente forma. Imagínense una persona muy rica, muy adinerada, que quiere darle un regalo muy especial a su hijo. Así lo que piensa es en construirle una casa enorme, bonita, una mansión con un montón de habitaciones, tiene además gimnasio, tiene jacuzzi, tiene sauna, piscina interior, exterior, un jardín enorme, animales exóticos, árboles frutales, todo lo que una persona puede necesitar para disfrutar realmente de vivir en un lugar así. Cuando está la casa hecha con todo esto, se la da al hijo y le dice, mira hijo, te amo tanto que te quiero dar este regalo para que lo disfrutes. Solo te pido una cosa, trátalo con buen juicio, úsalo con criterio. ¿Les parecería a ustedes que el padre está siendo irrazonable en sus peticiones? Para nada. Pero ahora imaginen que el hijo en la primera oportunidad que tiene invita a un montón de amigos a su casa, los cuales llevan drogas, licor, mujeres, y ahora bajo los efectos de las drogas y el licor y bajo el desorden que hay, alguien le prende fuego a la casa, la destruye por completo y de hecho mueren muchas personas en ese trágico suceso. ¿Dirían ustedes que es el padre el culpable de lo que ha sucedido porque fue él quien hizo la casa y se la regaló a su hijo? ¿Pensarían que él siquiera cuando estaba haciendo aquella casa quería que algo así sucediera? ¿Verdad que sería algo completamente irrazonable pensar de esa forma? Pues igualmente ilógico es pensar que Dios, quien nos dio ese paraíso, quien quería que disfrutáramos eternamente de una vida perfecta, feliz, fuera Él quien de alguna manera quisiera que esto sucediera o que fuera el culpable de la decisión que Adán y Eva tomaron. Como dice Proverbios 19:3, es la propia tontedad del hombre la que tuerce su camino, pero luego su corazón se enfurece con Jehová mismo. Una segunda idea errónea que lleva a algunos a culpar a Dios y a no entender por qué permite el sufrimiento es que piensan que Dios gobierna el mundo y que Él, por lo tanto, controla todo lo que pasa. Pero la Biblia nos da un cuadro o una imagen totalmente diferente de esta situación. ¿Qué les parece si vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19? Veamos quién dice la Biblia que gobierna el mundo. Primera de Juan 5, 19. Dice, sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ahí se ve en esa imagen. Trata de representar, ¿verdad?, cómo el diablo, ¿verdad?, con ese ser poderoso tiene al mundo bajo su control, bajo su poder. ¿Verdad que esto nos ayuda a entender por qué hay tanta maldad
y sufrimiento? El diablo es un ser despiadado y cruel, y el mundo refleja la personalidad de su gobernante. ¿Y cuál ha sido el resultado de que Satanás gobierne el mundo? Pues aquí lo tenemos en estas dos imágenes. Una es una fotografía, es algo real. ¿Se imaginan esos dos niños en medio de ese basurero? ¿Cómo debe de oler? ¿Y la situación en la que están viviendo? ¿Qué parecido tiene esa imagen con la que hemos visto hace un momento en la que Dios colocó a Adán y Eva en un paraíso? Eso quizás es lo más lejos que podamos pensar de lo que es un paraíso. Y en el dibujo del otro lado se puede ver algunos de los efectos de la gobernación del hombre que ha tenido en la humanidad. Esas desigualdades sociales, injusticias, guerras, hambre, sufrimientos, contaminación, y la lista continúa. ¿Qué diferencia de lo que Dios le dio a Adán y Eva y de lo que nos prometió a los seres humanos? Así hasta aquí hemos visto que Dios no causa la maldad, que a Él le duele profundamente el sufrimiento humano, que los culpables de que haya maldad y sufrimiento son los seres humanos, en realidad nuestros primeros padres, Adán y Eva, que junto con Satanás decidieron rebelarse contra Dios y decidieron independizarse de Él, seguir su propio camino. Pero todavía nos queda la pregunta clave por responder. Todo esto ha puesto la base para ahora llegar a responder la pregunta que todavía sigue causando quizás cierta perturbación. Si Dios es tan amoroso, si Dios es todopoderoso, si además, como hemos visto, a Él le duele el sufrimiento humano, ¿por qué lo permite? Bueno, la rebelión que tuvo en el jardín de Edén lugar no fue un simple acto en el que Satanás, Adán y Eva rechazaron a Dios y eligieron otro gobernante como el que elige un partido político. Esto hizo surgir varias cuestiones de importancia universal, porque lo que hicieron fue rechazar la soberanía de Dios, su derecho a gobernar, y de hecho le acusaron de diferentes cosas. En el relato de Génesis 3, 1 al 6, que no vamos a leer, pero es la conversación que Satanás tiene con Eva, Satanás plantea ciertas cosas y hace ciertas acusaciones con relación a Dios. Por ejemplo, ¿tenía Dios el derecho a gobernar a la humanidad? ¿Tenía Dios el derecho de exigir obediencia a los seres humanos? Al afirmar que es un mentiroso y que impide que disfrutemos de cosas buenas, el diablo le estaba acusando de ser un mal gobernante. Bueno, ¿era cierto eso? ¿Era cierto que Dios estaba privando al ser humano de algo bueno a propósito que ellos merecían? ¿Les había mentido Dios? ¿Les iría mejor si se independizaban de Él y seguían su propio camino? Bueno, a algunos estas preguntas pudieran no parecerles muy importantes, pero en realidad son las preguntas más importantes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la santificación del nombre de Dios y con la santificación y vindicación de su soberanía. Así, resolver este asunto limpiaría el nombre de Dios, pero además contribuiría a la felicidad eterna de los millones de criaturas inteligentes que en aquel tiempo estaban observando lo que sucedía, ya había muchos millones de ángeles, y de aquellos que vendríamos después. ¿Cómo resolvería Jehová aquella cuestión o aquellas cuestiones? ¿Cómo demostraría a todas esas criaturas inteligentes y aquellas que vendrían luego de que aquellos rebeldes no tenían razón y de que en realidad la forma en cómo Él hace las cosas es sin duda la mejor? Bueno, pues la forma que tuvo Jehová de resolverlo demuestra realmente un perfecto equilibrio entre sus principales cualidades de amor, justicia, poder y sabiduría. ¿Por qué decimos eso? Bueno, pensemos en lo siguiente. Pudiera parecer justo que Dios hubiera destruido a aquellos rebeldes. Y quizás algunos piensan, ¿y por qué no hizo Dios eso? Destruye a Satanás, a Adán, a Eva, crea otra pareja y aquí se acabó el problema. Bueno, eso pudiera parecer justo, pero en realidad nadie estaba poniendo en duda el poder de Dios, y hacer una demostración de poder de esa naturaleza hubiera dejado sin contestar las preguntas de carácter moral que el diablo había hecho surgir en su conversación con Eva. Además, Dios ya había declarado que mediante Adán y Eva toda la tierra se iba a llenar de personas justas. Así, si las hubiera destruido, no hubiera cumplido con su promesa, y obviamente Dios nunca miente. Otros piensan que Dios pudiera simplemente haber pasado por alto el pecado de Adán y Eva, es decir, que hubiera sido amoroso perdonarles y así pues se hubiera evitado todo este sufrimiento por tanto tiempo. Pero pensemos en esto. Si Dios librara de las consecuencias a las personas cada vez que se meten en problemas, en este caso Adán y Eva, ¿no es cierto que los que hubieran venido después hubieran hecho lo mismo? Es decir, hubieran actuado cada quien de acuerdo a como ellos quisieran, sin preocuparles quizás el efecto en los demás,
y solamente porque Dios les va a sacar del problema, eso hubiera originado un interminable sufrimiento. Además, perdonarles y no dejarles seguir su camino no hubiera permitido que en realidad la humanidad viera por sí misma si en realidad era cierto que les iba a ir mejor sin Dios, como el diablo les hizo creer. Y hubiera sido también interferir en su libre albedrío. Ellos tomaron una decisión mala, pero al fin y al cabo tomaron una decisión que podían hacerla porque Dios nos ha creado con esa capacidad. Y en este sentido es muy curioso cómo funciona el ser humano, ¿no es cierto? A casi nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer o que nos obliguen a hacer algo que no queremos, ¿no es cierto? Si alguna vez alguien nos ha obligado a algo, quizás hasta nos hemos resentido o nos hemos resistido un poquito. Pero en este caso, justamente muchos le reclaman a Dios porque no hizo algo, porque no obligó a Adán y Eva a no hacer lo que ellos querían hacer. Pero seguro que si lo hubiera hecho, los implicados, especialmente Satanás el primero y Adán y Eva después, se hubieran quejado, y es posible que en la mente de muchos ángeles hubiera quedado la duda de por qué no nos deja hacer lo que queremos, que es que tenemos razón y no nos quiere dejar probar lo que pensamos que es lo correcto. Claro, ahora vemos con claridad que no tenían razón, pero hemos tenido que experimentar las consecuencias de esas acciones para saberlo. Así Jehová en su sabiduría infinita dejó que el ser humano siguiera su camino por un tiempo. Haciendo eso, ha respetado nuestra libertad de elección y ha respondido a las preguntas que de carácter moral surgieron. Y aunque es cierto que eso ha significado cierto sufrimiento, también le ha dado al ser humano la oportunidad de demostrar si puede o no gobernarse a sí mismo con éxito. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Disfrutamos de verdadera libertad y felicidad por alejarnos de Dios y seguir nuestro camino? ¿Nos ha ido mejor sin Dios? Bueno, de nuevo tenemos las mismas imágenes que antes, pero sirven de nuevo para ilustrar que realmente es un desastre. ¿Nos estaba realmente mintiendo Dios o nos estaba privando de algo bueno? La historia de la humanidad deja totalmente claro el fracaso total que ha tenido la rebelión contra Jehová. Y ahora que lo tenemos tan claro, quizás nos preguntamos por qué no ha actuado antes, pero era necesario que la humanidad experimentara en carne propia todo esto para convencerse. Y no nos olvidemos de algo, y es que el que más ha sufrido con todo esto y el que más sufre viendo escenas como las que vemos ahí en esas láminas es el propio Jehová, quien sin tener culpa de nada ha tenido que hacer frente precisamente a soportar toda esta maldad y sufrimiento. ¿Cómo creen de hecho que no estará Dios sintiéndose ahora mismo que millones de personas están sufriendo? Pero además de todo esto, y por si fuera poco, Dios nos ha demostrado tanto amor a la humanidad que ha sido capaz de hacer el mayor de los sacrificios, entregar a su propio Hijo Jesucristo, quien murió para liberarnos del pecado y de la muerte, y para dar a quienes demuestran fe en Él, darles la oportunidad de obtener vida eterna, la misma que perdieron Adán y Eva. Así, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Jehová le da un comienzo inigualable a la humanidad. Egoístamente le damos la espalda, le llamamos mentiroso, le acusamos de privarnos de algo bueno, luego le culpamos de todo lo que sucede, le reprochamos que no haga nada por nosotros y a pesar de todo eso, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Se imaginan cómo tuvo que sentirse Dios desde el cielo viendo esta imagen que estamos viendo? A su Hijo sufrir hasta la muerte. No hay palabras para describir lo que Jehová ha hecho por nosotros. ¿Y no es cierto que nos impresiona la sabiduría con la que ha manejado la situación para el bien eterno de todas las criaturas inteligentes? Sin duda nos damos cuenta de que no tenemos ningún derecho a reprocharle nada. Pero aún nos queda una pregunta importante por contestar. ¿Terminará alguna vez todo este sufrimiento? Pues la respuesta es un rotundo sí. Jehová conoce bien nuestras angustias y promete liberarnos de ellas. ¿Recuerdan a Habacuc que mencionábamos al principio? Él estaba sufriendo muchísimo, pero Jehová le aseguró, luego en el capítulo 2, que él tenía un tiempo fijado para acabar con las injusticias, y eso le ayudó a continuar con esperanza. De hecho, en el capítulo 3, las palabras de conclusión del libro ya demuestran realmente su alabanza a Jehová y su esperanza en que todo esto terminará. Precisamente el hecho de que Jehová haya estado dispuesto a entregar a su Hijo Jesús
para que viniera, sufriera y muriera por nosotros. Es una garantía, fuera de toda duda, de que realmente Dios va a acabar con el sufrimiento. ¿Para qué si no habría hecho tal sacrificio? No tendría ningún sentido, ¿no les parece? Ese acto de Jesús, la muerte fiel en ese madero de tormento, fue el inicio de lo que dice 1 de Juan 3:8, que me gustaría que pudiéramos leer juntos, por favor. Vamos a leer solo la parte final del texto. 1 de Juan 3:8 dice en su parte final, la última frase: el Hijo de Dios fue manifestado con este propósito, para deshacer las obras del diablo. La nota de la Biblia dice para destruir, y sin duda que Jesús ya ha empezado a destruir o deshacer las obras del diablo y no acabará hasta que cumpla con el propósito de Dios. Si usted es una de las muchas personas que se han preguntado en algún momento con sinceridad por qué permite Dios estas cosas y cuándo acabarán, permítame que le lea la esperanza que Dios le ofrece a usted personalmente. Vayamos por favor al Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer Apocalipsis 21:4 y luego leeremos del capítulo 22 los versículos 1 y 2. Y dice: y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Y el 22, 1 y 2 dice: entonces él me mostró un río de agua de vida claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. En las dos orillas del río había árboles de vida que producían 12 cosechas y que daban fruto cada mes. Las hojas de los árboles eran para curar a las naciones. ¡Qué imagen más hermosa! Como la que vemos en la pantalla. ¿Se ve usted ahí, en ese nuevo mundo que Dios le ha prometido, junto con su familia? ¿Es quizás usted uno de los que aparecen en esa lámina? ¿Está viendo cómo está quedando su casa construida ahí en ese paraíso? Disfrute de esa imagen. Imagínese usted ahí, porque eso es lo que Jehová quiere para usted y Él ha pagado un alto precio por ello. Cuando llegue ese tiempo, Jehová reparará todo el daño que la maldad ha causado, como nos asegura la Biblia en Isaías 65:17. Vamos a leerlo, por favor, para concluir. Isaías 65:17. Dice: porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas del pasado no serán recordadas, ni vendrán al corazón. Qué bonita promesa, ¿no es cierto? Todo lo que nos provoca malos recuerdos ahora, cuando vivamos en ese nuevo mundo, habrá quedado completamente en el pasado. Disfrutaremos tanto de la vida que cada día que pase atesoraremos nuevos y entrañables recuerdos que nos harán disfrutar al máximo de lo que Dios nos ofrece y que nos hará ir olvidando gradualmente lo que en realidad hemos sufrido en este viejo mundo. Mientras llega ese día, confiemos en Jehová. Sin duda Él lo merece por todo lo que ha hecho por nosotros y va a seguir haciendo. Y aprovechemos su paciencia para fortalecer nuestra relación con Él y para ayudar a otros para que también conozcan las maravillosas cualidades de Dios y se salven. Si nos mantenemos de parte de Dios y apoyamos su justa gobernación sobre nosotros, su soberanía, al estudiar su palabra, la Biblia, y al aplicar en nuestra vida lo que aprendemos, pronto disfrutaremos de la vida que realmente es vida, libres de toda maldad y sufrimiento. Muchas gracias, hermano González, por presentarnos este excelente discurso. Nos fortaleció y nos acercó más a Jehová. Ahora el hermano José Luis Pérez dirigirá el estudio de la Atalaya con el artículo titulado Miremos siempre hacia el futuro. Es un placer saludarlos a todos ustedes, hermanos. Ahora es tiempo de tener nuestro estudio de la revista La Atalaya. Vamos a dar inicio entonando la canción número 77. Esta canción tiene el tema Luz en un mundo oscuro. Entonémosla juntos.
Bien, hoy analizaremos el artículo de estudio 48, que se encuentra en la Atalaya de noviembre de 2020 en la página 24. El tema es: miremos siempre hacia el futuro. El texto base, Proverbios 24-25, que dice: tus ojos deben mirar al frente, sí, mantén la vista fija delante de ti. ¿De qué va a tratar? El avance nos da el resumen. Dice así: recordar el pasado puede ser bueno, pero no queremos concentrarnos tanto en el ayer que no aprovechemos el hoy o que olvidemos lo que pasará en el mañana. Este artículo analizará 3 cargas que pueden impedirnos avanzar. Veremos algunos principios bíblicos y varios ejemplos de nuestros tiempos que pueden ayudarnos a librarnos de ellas y así no vivir en el pasado. Así es que estamos listos para dar inicio. Tenemos hoy como lector a nuestro hermano Julio Tokunaga. Le vamos a pedir de favor que nos lea los primeros 2 párrafos y que por favor al terminar el párrafo 2 también nos lea el texto de Proverbios. Imaginemos los siguientes 3 casos. Una hermana de edad avanzada repasa en su mente algunos buenos momentos de su vida. Ahora las cosas son más complicadas para ella, pero sigue haciendo todo lo que puede por Jehová. Todos los días se imagina viviendo en el paraíso junto con sus seres queridos. Otra hermana recuerda una ocasión en que alguien de la congregación la hirió, pero decide no guardarle rencor. Y un hermano no olvida los errores que cometió en el pasado, pero se concentra en permanecer fiel de ahora en adelante. ¿Qué tienen en común estos 3 hermanos? Que todos ellos tienen muy presente su pasado, pero no viven en él. Más bien miran al frente, es decir, hacia el futuro. Proverbios 4:25 dice: tus ojos deben mirar al frente, sí, mantén la vista fija delante de ti. Explique con un ejemplo cómo podemos poner en práctica lo que dice Proverbios 4:25. Escuchamos al hermano Vicencio, por favor. Una hermana de edad avanzada recuerda algunos buenos momentos de su vida, pero no vive en el pasado. Aunque quizá actualmente las cosas son más complicadas por la salud o por la vejez, sigue haciendo todo lo que puede por servir a Jehová y todos los días se imagina viviendo en el paraíso. Muchas gracias. Ahora escuchamos al hermano Galaviz. También otra hermana que tal vez la hirieron en la congregación, pero ella no vive pensando en esa situación que pasó. Aplica lo que dice Colosenses 3:13, perdonó, no guarda rencor y se fija mejor hacia el futuro. Muy bien. Otro ejemplo más. Por favor, aquí el hermano Luigi Araica. Y un tercer caso, un hermano que cometió errores, lógicamente debido a la imperfección, pero en vez de pensar en esos errores del pasado, quiere esforzarse por tener un corazón puro. Se lo pide a Jehová, según el Salmo 51:10, y sigue adelante. Muy bien. Otro comentario, por favor, escuchamos al hermano Vargas. Sami. Estos 3 casos tienen algo en común. Tienen muy presente el pasado, lo recuerdan. Pero tal como se menciona el texto base de este artículo, Proverbios 4:25, ellos deciden mirar hacia adelante, dejar las cosas en el pasado. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la lectura del párrafo 3. ¿Por qué es importante que mantengamos la vista fija en el futuro? Porque tal como una persona no puede caminar en línea recta si siempre está mirando hacia atrás, nosotros no podemos avanzar en nuestro servicio a Jehová si siempre estamos mirando al pasado. Bien, pregunta de este párrafo 3. ¿Por qué es importante que mantengamos la vista fija en el futuro? Hermano Mendoza, Ernesto.
Porque vivir en el pasado puede interferir con nuestro servicio a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos al hermano Pérez. Samuel. Y es lo que dijo Jesús en Lucas 9:62, ahí dijo: nadie que ha puesto la mano en el arado y mira las cosas que deja atrás sirve para el reino de Dios. Entonces es claro, cuando una persona mira hacia el pasado, no va a disfrutar de lo que tiene hoy y de lo que viene en el futuro. Muy bien. Hermano Ochoa, Jaciel. Muchas gracias. Y recuerdo que hace algún tiempo una revista Despertar explicaba qué peligroso podía ser esto, hablando sobre un conductor que solamente está viendo el retrovisor del vehículo. Seguramente iba a tener un accidente. Entonces lo más importante era ver lo que tenía enfrente. De manera similar, aunque es necesario a veces recordar algo del pasado, lo más importante es ver hacia el futuro. Muy bien, gracias. Pasamos al párrafo 4, por favor, hermano Tokunaga. En este artículo hablaremos de 3 cosas que pueden hacernos vivir en el pasado: la nostalgia, el resentimiento y el exceso de culpa. En cada caso veremos cómo los principios bíblicos nos pueden ayudar a soltar las cosas que quedan atrás y a estirarnos para alcanzar las cosas por venir. ¿De qué hablaremos en este artículo? Escuchamos al hermano Salinas. Carlos. Sí, vamos a hablar sobre 3 cosas que nos pueden hacer vivir en el pasado, como lo pueden ser la nostalgia, el resentimiento y el exceso de culpa. Muy bien. Hermano Maldonado. Y la nota nos ayuda a entender qué significa vivir en el pasado. La idea importante es que es una persona que no deja de hablar de él, lo revive una y otra vez o piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces, este artículo nos ayudará a cómo no vivir en el pasado. Muy bien, gracias por resaltar esa idea importante. Hermano Reyes. Y precisamente el apóstol Pablo nos animó a eso, a no vivir en el pasado. Dijo que más bien gastamos energías, podemos perder mucho tiempo. En lo contrario, nos animó a estirarnos, a extendernos hacia adelante, hacia el futuro. Muy bien. Gracias por sus buenos comentarios. Bueno, entremos en materia. Vamos a ver esas 3 cargas, ¿cuáles son? La primera, como ya se mencionó, es la nostalgia. Vamos a leer el párrafo 5 y le vamos a pedir a nuestro hermano Tokunaga que antes de leer el párrafo, por favor, nos lea el texto de Eclesiastés 7:10. Eclesiastés 7:10 dice: no digas, ¿por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora? Preguntar eso no es de sabios. Notemos que el versículo no dice que esté mal preguntarse por qué los tiempos pasados eran buenos, sino por qué eran mejores que los de ahora. A fin de cuentas, los buenos recuerdos son un regalo de Jehová. El problema está en comparar nuestras circunstancias anteriores con las actuales y llegar a la conclusión de que ahora todo es peor. Otra versión de la Biblia traduce así el versículo: nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Bien, párrafo 5. ¿Qué advertencia nos da Eclesiastés capítulo 7, versículo 10? Y en este párrafo también pueden incluir la imagen relacionada con el párrafo. Escuchamos, por favor, a nuestro hermano Torres. Sí, este versículo nos advierte sobre la importancia de no comparar nuestro pasado con nuestro presente y llegar a la conclusión de que ahora todo es mucho peor. Es muy probable que este enfoque no sea muy realista. Es correcto, muchas gracias. Escuchamos al hermano Herrera, Jaciel. En la imagen se ve lo primero que podría hacernos difícil mirar hacia el futuro, la nostalgia. Y podemos ver a un hermano de edad avanzada, tiene dificultades incluso para caminar porque tiene ahí su bastón para apoyarse. Sin embargo, la nostalgia pudiera hacer que se aferre a ese pasado, quizás recordando lo que hizo de joven. Es como si se amarrara
al brazo, ¿verdad? A esa nostalgia y le impidieran esos recuerdos disfrutar y pensando que esos momentos eran mejores. Muy bien, Jaciel, gracias. Escuchamos al hermano Galaviz. Y es que realmente recordar momentos buenos nos animan, nos hacen sentir bien por lo que hemos vivido. Pero ya cuando comenzamos a compararlo, surgen sentimientos negativos que nos hacen pesado ahora el vivir, ¿no? Porque estamos pensando que pues antes era mejor y nos hacen sentir tristes y nuestro esfuerzo, pensamos que nuestro esfuerzo no vale la pena. Entonces, eso nos anima, ¿verdad? Cita bíblica, el principio de Eclesiastés 7:10, de no compararlo. Bien, escuchamos acá a nuestro hermano Martínez. Sí, y hay otra versión de la Biblia que traduce este mismo texto como: nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues no es una pregunta inteligente. Y si le vemos la aplicación práctica para ahora mismo, a lo mejor pudiéramos irnos al pasado y pensar cuando predicábamos, cuando estábamos haciendo esto o cuando nos reuníamos en asamblea, pero que eso ya es el pasado, ahora es el presente, y si nos centramos en lo que ahora podemos hacer, seguro que disfrutamos y somos más felices. Así es que hay que ser equilibrados. No es malo a veces recordar el pasado, porque hubo cosas muy buenas, pero hay que enfocarnos en el futuro, como nos dice este artículo. Bien, vamos a pasar por favor ahora al párrafo 6. ¿Por qué no es de sabios pensar constantemente que nuestra vida era mejor antes? Porque la nostalgia puede hacer que nos acordemos solo de lo bueno, o que les restemos importancia a los problemas que teníamos en aquellos momentos. Pensemos en los israelitas de la antigüedad. Tan pronto como salieron de Egipto, se olvidaron de lo dura que había sido su vida y solo se acordaron de los ricos alimentos que disfrutaban allí. Decían: ¿cuánto echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero, ¿era cierto que lo que comían no les costaba nada? No, en realidad pagaban un alto precio, pues en Egipto estaban sometidos a una cruel esclavitud. Pero en poco tiempo olvidaron sus problemas y empezaron a añorar el pasado. En vez de concentrarse en todo lo que Jehová acababa de hacer por ellos, decidieron centrar toda su atención en los viejos tiempos. Esto le disgustó muchísimo a Jehová. ¿Por qué no es de sabios pensar constantemente que nuestra vida era mejor antes? De un ejemplo. Escuchamos aquí al hermano Hernández. Sí, las palabras de los israelitas en Números 11:5 demuestran muy bien lo que significa la palabra nostalgia. Y es que esta palabra griega quiere decir deseo doloroso de regresar a casa o a tiempos mejores. Pero lo peligroso de la nostalgia es que puede hacer que nuestra situación actual, como lo es nuestro caso con el confinamiento, el no ver a nuestros hermanos y familiares o la pérdida de la buena salud, puede llevarnos a poner en balanza y comparar nuestra situación actual con la pasada y caer en el error de resaltar solo lo bueno del pasado o restar importancia a los problemas del pasado y llegar a la firme y equivocada conclusión de que ahora todo está peor. Y gracias por incluir la definición. Escuchamos al hermano Vargas, Sami. Y eso es lo que podemos ver en la ilustración, justamente, como un israelita está recordando el texto que ya se citó de Números, recordando todo lo que comían y decían gratis, pero realmente pagaban un gran precio. Ahí lo vemos justamente como eran esclavos y no recordaban lo que Jehová había hecho, que ya eran libres, disfrutaban ahora más que nunca de libertad. Y es un gran peligro la nostalgia si vivimos en el pasado. Correcto. Hermano Mendoza, Ernesto. Números 11:10 dice que Jehová se enojó mucho cuando vio la actitud de los israelitas. Entonces esta es otra razón por la que no es sabio vivir en el pasado, porque podemos provocar la ira de Jehová. ¿Por qué?
porque vivir en el pasado nos dificulta ser agradecidos y valorar lo que Jehová está haciendo por nosotros ahora y lo que ha prometido para nosotros en el futuro. Muy bien. Pues han abarcado muy bien este párrafo, hermanos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente. ¿Qué nos ayudará a no caer en la nostalgia? Veamos el caso de una hermana que empezó a servir en el Betel de Brooklyn en 1945. Unos años después se casó con otro betelita y allí sirvieron juntos durante varias décadas. En 1976, él se enfermó. Cuando se dio cuenta de que iba a fallecer pronto, le dio a su esposa algunos buenos consejos para cuando enviudara. Le dijo: hemos tenido un matrimonio feliz. Muchas personas no saben lo que es eso. Y añadió: aunque los recuerdos persistan, no vivas en el pasado. El tiempo te ayudará a superar el dolor. No te amargues, ni te compadezcas de ti misma. Agradece las alegrías y bendiciones que has tenido. Los recuerdos son un regalo de Dios. ¡Qué consejos tan acertados! ¿Qué ayudó a una hermana a no caer en la nostalgia? Hermano Vicencio, por favor. Fueron los consejos que le dio su esposo antes de morir. El hermano Nathan Knorr le dijo, entre otras cosas: hemos tenido un matrimonio feliz. Muchas personas no saben lo que es eso. Aunque los recuerdos persistan, no vivas en el pasado. El tiempo te ayudará a superar el dolor. No te amargues ni te compadezcas de ti misma. Agradece las alegrías y bendiciones que has tenido. Los recuerdos son un regalo de Dios. Sin duda, qué gran ayuda le dio su esposo, ¿verdad? Por favor, hermano Torres. Sí, y él ciertamente sí le recordó cosas buenas que habían vivido, pero también la animó a no amargarse porque ahora todo iba a ser distinto, sino más bien a enfocarse hacia el futuro y a permitir que el tiempo y Jehová le ayudaran a superar su dolor. Muy bien. Escuchamos al hermano Martínez. Me encanta mucho lo que dice aquí la expresión. Dice aquí: aunque los recuerdos persistan, no vivas en el pasado. Pueden ser muy bonitos recuerdos y esta es la idea que el hermano le transmite a su esposa, pero el punto aquí es que ella tenía que aprender a vivir en un nuevo momento, ¿verdad? A nuevas circunstancias que tendría que enfrentarse. Así que vivir en el pasado simplemente no ayuda cuando lo vemos con un motivo incorrecto. Y vamos a ver más detalles de esta experiencia. Pasamos al párrafo 8. La hermana hizo caso del consejo. Sirvió fielmente a Jehová hasta que falleció a la edad de 92 años. Unos años antes contó: cuando reflexiono en los más de 63 años en el servicio de Jehová de tiempo completo, puedo decir con toda franqueza que he llevado una vida plena. ¿Por qué? Ella explicó: lo que más me llena es nuestra maravillosa hermandad y la esperanza de vivir con nuestros hermanos en una tierra paradisiaca, sirviendo por toda la eternidad a nuestro magnífico Creador, el único Dios verdadero, Jehová. Qué excelente ejemplo de alguien que siempre miró hacia el futuro. ¿Qué bendiciones recibió esta hermana por no vivir en el pasado? Hermano Ochoa. Como ella misma comentó en su biografía, tuvo una vida plena en el servicio a Jehová. Y eso fue por eso, ¿verdad? Porque no estaba viviendo del pasado, sino del futuro. Por ejemplo, meditando en la esperanza que tenía seguramente del nuevo mundo. Entonces, eso es algo que nos va a ayudar a nosotros, siempre vivir del futuro. Hermano Araica, por favor. Y otra bendición que tuvo fue servir por tantos años, 63 años de tiempo completo.
Y aunque pasó momentos difíciles, ella no mencionó estos detalles duros de su vida, sino las cosas buenas, porque no se enfocó en el pasado, sino que siguió hacia adelante. Pensando en la aplicación de nuestros tiempos, estamos pasando tiempos muy oscuros, muy difíciles en la congregación, los hermanos están atravesando dificultades, pero es bonito ver cómo todos continúan activos, al igual que la hermana Hyde, porque no se enfocan en el pasado. Hermano Herrera, Jaciel. Así es que pensar en las alegrías y bendiciones que hemos pasado nos ayuda a mirar con confianza hacia el futuro. Sin duda alguna es como una garantía de que si avanzamos en nuestro servicio es como si Jehová fuera de nuestro lado. Muy bien. Hermano Maldonado. Podemos aprender una lección o una frase de esta experiencia. Podemos mirar atrás para aprender y mirar hacia adelante para vivir. Podemos mirar hacia atrás, recordar viejos momentos, circunstancias tal vez difíciles y meditar en cómo Jehová estuvo allí para ayudarnos. Nunca nos ha dejado en cualquier situación en la que hemos estado. Y esto nos va a ayudar para que ahora los momentos que estamos viviendo y los que vienen los afrontemos con total confianza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora al segundo punto, a la segunda carga que a veces arrastramos, que es el resentimiento. Vamos a leer, por favor, el párrafo 9 y al igual, si nos haces favor, Julio, de leer primero el texto de Levítico 19:18 y luego el párrafo. Levítico 19:18 dice: No te vengues de los hijos de tu pueblo, ni les guardes rencor, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo soy Jehová. A menudo nos cuesta perdonar cuando la persona que nos ofendió es un hermano, un buen amigo o un familiar. En cierta ocasión, una cristiana acusó erróneamente a otra hermana de haberle robado dinero. Más tarde se disculpó, pero la hermana que había sido acusada no podía dejar de pensar en lo sucedido. Puede que nosotros no nos hayamos visto en una situación como esta, pero seguramente la mayoría de nosotros alguna vez hemos sentido que no podíamos vencer el resentimiento. Bien, párrafo 9, hermanos. Tal como indica Levítico 19:18, ¿cuándo podría ser especialmente difícil vencer el resentimiento? Y si notan también este párrafo puede referirse a una de las imágenes que tenemos en la revista. Escuchamos al hermano Salinas. Sí, a menudo es difícil perdonar cuando es una persona muy cercana, un familiar, un buen amigo. E incluso en la imagen podemos notarlo. Esta hermana está atada hacia el resentimiento, pero no solamente eso. La ofensa la sostiene, la agarra, la arrastra. Entonces podemos ver que es algo muy difícil de controlar también. Escuchamos al hermano Torres. Sí, y cuesta porque es de quien menos lo esperaríamos, de un hermano en la congregación, de un buen amigo o incluso de nuestra propia familia. Entonces, cuando llegamos a sentir un trato injusto, como fue el caso de la hermana, por eso es que a veces es muy difícil perdonar esa falta. Muy bien. Hermano Herrera, Jaciel. En la imagen se ve a la hermana en su rostro lleno de amargura, enojada. Entonces, eso no solamente le hace difícil avanzar hacia el futuro, sino que hace sentirse infeliz incluso en el presente. Bien. Pasamos a la lectura del párrafo 10, por favor. ¿Qué nos puede ayudar a vencer el resentimiento? Para empezar, recordar que Jehová lo ve todo. Él está al tanto de todos los problemas e injusticias que sufrimos. Sufre al vernos sufrir y promete que con el tiempo reparará cualquier daño que las injusticias nos hayan causado. ¿Qué nos puede ayudar a vencer el resentimiento? Por favor, hermano Pérez, Sami. En Hebreos 4:13 ahí dice que todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de Jehová. Entonces,
Ese es un buen punto, ¿verdad? Recordar que Jehová lo ve todo, Él está al tanto de todos los problemas e injusticias que sufrimos. Entonces, cuando pensamos esto, nos ayuda a vencer el resentimiento. Muy bien. Hermano Reyes. Y en Isaías 63:9 también menciona que Jehová pues conoce nuestros sufrimientos, y eso es algo muy bonito porque está al tanto de lo que estamos pasando, y cuando nos encontramos en una situación angustiosa podemos orarle con plena confianza que Él nos va a ayudar. Gracias. Hermano Vargas. Relacionado a que Jehová lo ve todo, recuerdo que en el estudio bíblico de congregación cita sobre las ruedas de Ezequiel, cómo están llenas de ojos. Y me gustó una expresión que dice que Jehová no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él lo ve y sabe que nos quita el gozo. Está muy al pendiente de nosotros y se interesa personalmente en cada uno. Muy bien, gracias por ese punto. Hermano Vicencio. Y es muy reconfortante también Apocalipsis 21:4, estar seguros, convencidos de que Jehová nos va a ayudar, puede secar las lágrimas de nuestros ojos y que cualquier llanto, tristeza o dolor ya no va a aparecer. Gracias por usar los textos bíblicos, hermanos. Lo han usado muy bien. Muchas gracias. Pasamos al párrafo 11. También debemos recordar que liberarnos del resentimiento nos beneficia. Eso es lo que le pasó a la hermana que fue acusada por error. Con el tiempo logró dejar atrás el rencor. Comprendió que si perdonamos a los demás, Jehová nos perdona. No es que le quitara importancia a lo que la otra hermana le había hecho, pero decidió librarse del resentimiento. Gracias a ella, consiguió ser más feliz y concentrarse en su servicio a Jehová. ¿Cómo nos beneficia librarnos del resentimiento? Es la pregunta de este párrafo 11. Hermano Mendoza, Ernesto. Hay quien ha comparado el resentimiento a tomarse un vaso con veneno y esperar que le haga daño a la otra persona. Entonces, librarnos del resentimiento impedirá que tomemos este veneno, nos hará felices y nos permitirá concentrarnos en nuestro servicio a Jehová. Buena ilustración, gracias. Hermano Maldonado. Una despertar del 2014, hablando del resentimiento, usaba un ejemplo similar y también explicaba, dice, no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo vamos a reaccionar nosotros. Y el resentimiento no es la única opción. Nuestra hermana entendió esta idea y entonces ella decidió no guardar resentimiento. ¿Cuál fue el beneficio? Es más que obvio. Ella consiguió ser más feliz y también se concentró en su servicio a Jehová. Correcto. Muy bien, hermano Araica. Y uno de los mayores beneficios es que Jehová también nos va a perdonar, porque como dice aquí Mateo 6:14, es uno de los requisitos que Jehová pide si queremos su perdón. La hermana, al entenderlo, dejó el resentimiento y así se granjea la aprobación de Jehová. Muy bien. Bueno, ya vimos la segunda carga, ¿verdad? Cómo dejarla atrás, que es el resentimiento. Pasamos ahora a la tercera, que es el exceso de culpa. Vamos a pedirle a nuestro hermano Tokunaga que nos lea el párrafo 12 y que también primero nos lea 1 de Juan 3, 19 y 20 y luego el párrafo, por favor. Primera carta de Juan 3, 19 y 20 dice, así sabremos que provenimos de la verdad y haremos que nuestro corazón se sienta seguro delante de Dios, incluso si nuestro corazón nos condena, porque Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Todos podemos sentirnos culpables de vez en cuando. Puede ser por cosas que hicimos antes de conocer la verdad o quizás por errores que cometimos después de bautizarnos. Sea por lo que sea, es normal sentirse así. Claro, por mucho que nos esforcemos por hacer lo correcto, todos tropezamos muchas veces. Los sentimientos de culpa no son agradables, pero pueden ser útiles. ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar a rectificar nuestro rumbo y a tomar la firme decisión de no repetir nuestros errores.
Muy bien, gracias, hermano Tokunaga. La pregunta que tenemos ahora es, ¿qué nos enseña Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20? Escuchamos al hermano Hernández, Elías. Sí, estos versículos me enseñan que nuestro corazón puede ser más severo que Jehová a la hora de juzgarnos, pues a veces olvidamos que por mucho que nos esforcemos, todos tropezamos muchas veces. Pero también me enseña que Jehová es más grande que nuestro corazón y siempre está dispuesto a perdonar y dejar que rectifiquemos la firme decisión de no repetir nuestros errores. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar el comentario de nuestro hermano Maldonado, por favor. Romanos 7, 21 al 23 nos muestra que no somos los únicos que nos hemos llegado a sentir así. El apóstol Pablo también, él tenía una lucha interna, él lo relata así, que él quería hacer algo pero terminaba haciendo otra cosa. Pudiera pasarnos lo mismo a nosotros, pero esto no nos debe de desanimar. Si el apóstol Pablo pudo con la ayuda de Jehová, nosotros también. Excelente, muy bien. Hermano Martínez. Y los sentimientos de culpa no tienen por qué ser malos en sí. En realidad pueden ayudarnos a recobrar el juicio y empezar a hacer las cosas bien. Como dice Hebreos 12, 13, ¿no? A fortalecer las piernas espirituales para no cojear. De manera que caer en exceso de culpa es lo que debe preocuparnos, pero que los errores del pasado sí pueden ayudarnos a rectificar y ahora hacer las cosas como Jehová espera de cada uno de nosotros. Muy bien, Eduardo, gracias. Hermano Reyes. Y el texto nos asegura que Jehová es más grande que nuestro corazón. Un hermano ponía un ejemplo, lo comparaba como que alguien llega a un cruce y hay un semáforo, pero hay un agente de policía. El semáforo está en rojo, pero el policía le dice que pase. ¿A quién le va a hacer caso? Dice. Bueno, entonces en ese caso la autoridad es el policía. Dice, así es Jehová. A veces nuestra conciencia puede que nos impida seguir adelante, pero Jehová nos dice, pase. ¿A quién le vamos a hacer caso? También muy buena ilustración. Y aquí al principio del párrafo, hermanos, dice que nuestro corazón, ¿verdad?, nos puede hacer que tengamos un exceso de culpa por pecados que hayamos cometido, ya sea antes o después de nuestro bautismo. ¿Cuál creen ustedes que sería más difícil? Hermano Torres. Sería más difícil por los que cometimos después, porque cuando nos bautizamos entendimos que lo que hicimos antes ya quedó borrado. Pero si después de ello volvemos a cometer un error, puede ser mucho más difícil perdonarnos a nosotros mismos. Para algunos puede ser eso, ¿verdad? Porque hoy ya conocí la verdad, ya ahora sí supo a quién estaba ofendiendo. Pero hermanos, hay casos en los que antes de bautizarse lo que hicieron les pesa más todavía. Por eso qué importante es que analicemos este estudio, ¿verdad? Pasamos al párrafo 13, por favor. Ahora bien, puede ser que nos sigamos sintiendo culpables incluso después de habernos arrepentido y de que Jehová nos haya mostrado que nos ha perdonado. Ese exceso de culpa puede hacernos mucho daño. ¿Por qué lo decimos? Veamos el caso de una hermana. Ella no dejaba de sentirse culpable por las cosas malas que había hecho en el pasado. Cuenta, pensaba que lo mejor era no esforzarme en el servicio de Jehová, porque probablemente no tenía ninguna esperanza. Muchos nos podemos sentir identificados con estas palabras, pero es esencial que no caigamos en el exceso de culpa. A Satanás le encantaría que pensáramos que somos un caso perdido, aunque Jehová no nos ve así. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué es esencial que no caigamos en el exceso de culpa? ¿Por qué? Hermano Pérez, Samuel. Bueno, aquí menciona en Salmo 31:10, ahí dijo el salmista, mi vida se consume de tristeza. Y usa otra expresión, por culpa de mi error,
mis fuerzas se están agotando, mis huesos se van debilitando. Así es de que este es un ejemplo, ¿verdad? Que el exceso de culpa puede hacernos mucho daño si no nos cuidamos. Muy bien, gracias. Hermano Ochoa. Gracias. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, nos recuerda que Satanás se quiere aprovechar de nosotros. Y una manera de lograrlo es así, con esos sentimientos muy negativos, hacernos pensar que no valemos nada, que no tenemos remedio, ¿verdad? Si caemos en ello, como dijo el hermano, nos van a faltar las fuerzas para seguir luchando con cualquier debilidad que tengamos. Y entonces por eso es importante que si no queremos que Satanás nos venza, tenemos que ser equilibrados con los sentimientos de culpa. Muy bien. Por favor, hermano Salinas. Sí, el exceso de culpa puede llegar a hacer que la persona se sienta totalmente imperdonable. Ese hecho puede hacer pensar a la persona también, ¿para qué continúo? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Si de todos modos Jehová no me va a perdonar. Pero eso es exactamente lo que Satanás quiere, hacernos pensar que no valemos nada, de que no vale la pena nuestro esfuerzo y así rendirnos. Hermano Hernández. Sí, como ya se comentó, sin duda a Satanás le gustaría que pensáramos que no tenemos el perdón de Jehová. Pero incluso en el caso del hombre, al que se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, 5 a 7, que fue severamente reprendido en su primer carta a los Corintios 5:13 por cometer fornicación, tan grave que ni siquiera se daba casos así entre los no creyentes o entre las naciones, Jehová lo vio siempre como una oveja perdida, nunca como un caso perdido. Y pues ahí tenemos los ejemplos hasta bíblicos, ¿verdad? Hermano Reyes, ¿quiere agregar algo, por favor? Sí, en la ilustración donde aparece el hombre, vemos que tiene atadas las dos manos, o sea, no puede hacer nada, no tiene ningún movimiento, solo viendo su culpa. Y así es como se sienten muchas personas con esa carga, una carga pesada día y noche que no nos deja hacer ninguna actividad espiritual. Y hay que enfatizar, hermanos, que el esclavo se refiere al exceso, ¿verdad?, de culpa, porque culpa, pues, todos los días cometemos errores todos. Pasamos al párrafo 14, por favor. Aún así, puede que nos preguntemos, ¿cómo puedo estar seguro de que Jehová no me ve como un caso perdido? En cierto sentido, al hacernos esta pregunta, ya la estamos respondiendo. ¿Por qué lo decimos? Hace varias décadas, la Atalaya lo explicó así. Otro problema surge a veces cuando nos encontramos tropezando y cayendo muchas veces por causa de alguna mala costumbre que ha mordido más profundamente en nuestro anterior modelo de vida de lo que nos habíamos dado cuenta. Y añadió, no pierda la esperanza. No decida que usted ha cometido el pecado imperdonable. Exactamente así le gustaría a Satanás que usted razonara. El hecho de que usted se siente afligido y enfadado con usted mismo es prueba en sí mismo de que usted no ha ido demasiado lejos. Jamás se canse de dirigirse humilde y sinceramente a Dios, buscando su perdón y limpiamiento y ayuda. Diríjase a Él como un niño se dirige a su padre cuando se halla en dificultad, prescindiendo de cuán a menudo sea sobre la misma debilidad. Y Jehová benignamente le dará a usted la ayuda porque Él es el Dios de bondad inmerecida. Párrafo 14. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jehová no nos ve como casos perdidos? Hermano Galaviz. Porque el que uno se sienta así es muestra de que en sí mismo no ha ido demasiado lejos, ¿no? Todavía Jehová lo ve con esperanza. Y además aquí nos sugiere, ¿verdad?, seguirse dirigiendo a Jehová con humildad y sinceramente, buscando su perdón y limpiamiento y ayuda, ¿verdad? Es una muestra de que Jehová aún nos sigue amando. Correcto. Hermano Mendoza, Ernesto. En nuestra guerra por hacer lo que es correcto, no vamos a ganar todas las batallas, algunas las vamos a perder,
Pero Jehová tampoco espera que ganemos todas las batallas, espera que no dejemos de luchar. Mientras sigamos luchando contra nuestra imperfección y nuestras tendencias incorrectas, Jehová nunca nos va a ver como un caso perdido. Muy bien. Por favor, hermano Vicencio. Sí, y vamos a dirigirnos a Jehová como un niño se dirige a su padre. Y podemos pensar, ¿verdad?, cómo el niño a veces se puede equivocar muchas veces sobre un mismo punto, pero el padre siempre va a estar listo para brindarle la ayuda. Jehová es misericordioso y perdonador, y benignamente nos va a dar la ayuda que necesitamos. Muy bien. Hermano Araica. Y es bonito ver cómo Jehová no cambia con el tiempo. Este consejo salió en 1954 y sigue vigente hoy, lo que nos deja ver que Jehová, sin importar si caemos una y otra vez, si nos arrepentimos de corazón, pueden pasar los años y Él nos sigue viendo valiosos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la lectura de los párrafos 15 y 16, por favor. A muchos hermanos los ha aliviado saber que Jehová no los ha dado por perdidos. Por ejemplo, hace unos años un hermano se sintió conmovido al leer una historia de la sección La Biblia les cambió la vida. En el artículo, una hermana admitía que debido a sus vivencias del pasado, se le hacía muy difícil creer que Jehová pudiera amarla. Esos sentimientos seguían atormentándola incluso años después de bautizarse. Pero empezó a meditar en el rescate y eso la ayudó a ver las cosas de otra manera. ¿Cómo ayudó esta experiencia al hermano? Él explicó: de joven me hice adicto a la pornografía, pero logré dejarla. Lamentablemente, hace poco volví a caer en el hábito. Busqué la ayuda de los ancianos de mi congregación y he podido dar pasos para superar mi problema. Ellos me han dicho que puedo contar con el amor y la misericordia de Dios. Aún así, a veces creo que no valgo nada, que es imposible que Dios me ame. Él explicó que lo que la hermana dijo de veras lo ayudó. Ahora entiendo que cuando pienso que Jehová nunca podrá perdonarme, en realidad estoy menospreciando el sacrificio que su Hijo hizo para que mis pecados fueran perdonados. Recorté este artículo para leerlo y meditar en él cada vez que me asalten pensamientos negativos. ¿Cómo se han sentido algunos hermanos al saber que Jehová no los ha dado por perdidos? Hermano Mendoza, Ernesto, por favor. Muchos hermanos, como los que se mencionan aquí en la experiencia en estos dos párrafos, se han sentido aliviados, han sentido cómo esta carga ha sido levantada de sus hombros y les ha dado la fuerza para mantenerse constantes sin abandonar el camino de la justicia. Muy bien, hermano Maldonado. Cuando leí la experiencia que se relata aquí, entendí por qué el hermano la recortó y la tiene ahí cerca. Porque nuestra hermana Vicky, se me hace muy tierna su experiencia porque ella comenta, dice, sabía que amaba a Dios, pero estaba convencida de que Él nunca podría amar a alguien como yo. Ese sentimiento negativo muchos de nosotros lo hemos llegado a tener. Como se relata, la ayudó a meditar en el rescate de Jehová y también en lo que dice Isaías 1:18, y entonces ella concluye diciendo, dice, me pareció que Jehová me estaba hablando a mí diciendo, ven, Vicky, vamos a arreglar los asuntos. Te conozco, conozco tus pecados, conozco tu corazón y sin embargo te amo. Eso nos cala, nos llega al corazón y nos anima a seguir adelante. Muy bien. Hermano Vargas. A mí me gustó los comentarios de conclusión de él. Al final del párrafo 16 menciona que cuando él piensa que Jehová no lo va a perdonar, dice, en realidad estoy menospreciando el sacrificio que su Hijo hizo para que mis pecados fueran perdonados. Y realmente Jehová hizo un gran sacrificio por nosotros. El meditar en cuánto nos ama Jehová nos va a ayudar a afrontar los problemas. Muy bien. Hermano Reyes.
Y la misma experiencia de esta hermana Vicky dice que en su momento leyó Santiago 1, 23 y 24, que ahí en esos versículos se compara a la palabra de Jehová como a un espejo. Pero ella se preguntó algo interesante, dice que ella pensó cómo la veía Jehová, pero si era lo mismo que ella estaba viendo, así como Jehová la miraba. Muy bien, gracias por dar datos de esa bonita historia de nuestra hermana. Bien, pasamos ahora al párrafo 17, Julio, por favor. Experiencias como estas nos hacen pensar en el apóstol Pablo. Él cometió pecados graves antes de hacerse cristiano. Recordaba lo que había hecho, pero no estaba todo el día pensando en eso. Veía el rescate como un regalo que Dios le había hecho a él. Así logró evitar el exceso de culpa y centrarse en darle a Jehová lo mejor de ahí en adelante. Párrafo 17 pregunta, ¿cómo logró Pablo evitar el exceso de culpa? Escuchamos a nuestro hermano Pérez, Samuel. Pablo cometió pecados, como dice aquí, que cometió pecados graves antes de hacerse cristiano, pero lo que dice Gálatas 2:20 me gusta, donde dice, ya no soy yo el que vive, sino es el Cristo el que vive en unión conmigo. Entonces aquí vemos que Pablo, la verdad, él valoraba ese regalo que Jesús había hecho. Muy bien. Hermano Ochoa. Gracias. Entonces, lo que Pablo hizo en este momento fue lograrse ver de una manera realista y equilibrada como Jehová lo veía. Y una hermana así lo logró, ¿verdad? Recuerdo una revista que decía, esta hermana dijo, ni soy la maldad personificada, ni soy la mejor persona del mundo. Tengo virtudes y tengo defectos como el resto de la gente. Entonces esto nos ayuda, ¿verdad? Ser equilibrados con nosotros mismos. Tenemos errores, hay que seguir trabajando, pero tampoco nos vamos a ver como la peor persona del mundo. Hermano Torres, por favor. Sí, y el apóstol Pablo es un buen ejemplo porque él comprendió que ya no podía cambiar su pasado, que eso que había hecho ya lo había hecho, pero lo que sí podía hacer distinto es lo que haría a partir de ese momento. Y se esforzó precisamente por hacerlo así, por concentrarse en darle lo mejor a Jehová de ahí en adelante. Entonces, hermanos, de acuerdo con las experiencias o historias de 12 de nuestros hermanos anteriores y la de Pablo, ¿cuál enseñanza básica, fundamental, les ayudó a ellos a no tener ese exceso de culpa? Hermano Vicencio. El rescate. Esa es la clave, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos al último subtítulo, hermanos. Vivamos pensando en el futuro. Párrafo 18. ¿Qué hemos aprendido en este artículo? Primero, los buenos recuerdos son un regalo de Jehová, pero por muy buena que haya sido nuestra vida, nuestro futuro en el nuevo mundo será mejor. Segundo, puede que otros nos hieran, pero si decidimos perdonar, podremos seguir avanzando. Tercero, el exceso de culpa puede hacer que sirvamos a Jehová sin alegría. Por eso, al igual que Pablo, debemos convencernos de que Jehová nos ha perdonado. Gracias. ¿Qué hemos aprendido en este artículo? Hermano Hernández, por favor. Sí, en primer lugar, aprendimos que al igual que un chofer sabe que no tiene nada de malo ver de vez en vez el retrovisor para ver lo que ha pasado o ha dejado atrás, sin embargo, no se centra y no se pierde viendo fijamente, ¿verdad?, lo que ha pasado, sino que porque sabe que pudiera ser una distracción peligrosa. De forma parecida, si queremos avanzar en nuestro servicio a Jehová, siempre debemos tener la vista fija en el futuro y no en el pasado. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos ahora al hermano Maldonado. También hemos visto que no podemos controlar las acciones de otros, ni qué van a decir o hacer. Entonces es inevitable que en algún momento alguien nos hiera, pero sí podemos decidir
perdonar, no guardar rencor y seguir avanzando. Excelente, muy bien. Hermano Vargas, Sami. También hemos aprendido cómo el exceso de culpa puede robarnos el gozo en el servicio a Jehová. Es por eso que hay que convencernos de que Jehová nos quiere, Jehová nos ama, que nos ha perdonado y así podemos servirle con gozo y alegría. ¿Alguien quiere comentar la imagen relacionada con este párrafo? Hermano Herrera, Jaciel. Ahí se ve a los tres hermanos, ¿verdad?, que se han liberado de la nostalgia, el resentimiento y el exceso de culpa. Ahora están disfrutando del presente, se les ve ahí felices, pero enfocados hacia el futuro. Muy bien, ¿verdad? Es prácticamente el resumen, ¿verdad?, de nuestro artículo. Vamos al último párrafo, por favor. En el nuevo mundo que esperamos, donde disfrutaremos de vida eterna, no tendremos que cargar con ningún mal recuerdo. La Biblia dice que en ese tiempo las cosas del pasado no serán recordadas. Algunos de nosotros llevamos muchos años sirviendo a Jehová y ya somos muy mayores. Pero imagínense, en el nuevo mundo volveremos a ser jóvenes otra vez. Así pues, estemos decididos a no vivir en el pasado y vivamos el presente pensando en el futuro. Muy bien. Excelente lectura, hermano Tokunaga. Muchas gracias. Y ahora tenemos la pregunta de este párrafo 19. ¿Cómo sabemos que en el nuevo mundo no tendremos que cargar con ningún mal recuerdo del pasado? Por favor, hermano Sami Pérez. Porque la Biblia lo dice en Isaías 65, 17, ahí dice las cosas del pasado no serán recordadas, entonces puede que alguno de nosotros, nos haya pasado cosas malas, pero esto nos da una garantía que en el futuro ya no van a ser recordadas. Muy bien. Hermano Araica Luigi. Y aún problemas que podrían parecer irrevertibles para Jehová no lo son, como es la vejez, el querer hacer más y no poder. Pero Job 33:25 dice que aún este problema quedará en el pasado y nadie volverá a recordar la época de la vejez. Qué maravilloso futuro. Muy bien. Pues sin duda, hermanos, hemos tenido un bonito artículo, un tema que nos puede ayudar a nosotros y a muchos hermanos más. Pero ¿qué les parece si vamos al recuadro final? Y vemos 3 preguntas. ¿Qué nos ayudará a librarnos de la nostalgia? Es la primera. Hermano Reyes, por favor. No idealizar el pasado ni compararlo con nuestra situación actual, sino mantenernos ocupados ahora, pero sobre todo mirar hacia adelante, hacia el futuro, donde está nuestro galardón. Muy bien, muchas gracias. Hermano Ochoa. Y ocupó un párrafo, una expresión que me gustó. No importa cómo haya sido nuestro pasado, si fue bueno o no, siempre va a ser mejor nuestro futuro. Entonces, recordar eso nos va a ayudar a evitar la nostalgia. Correcto. Ahora la segunda pregunta, ¿qué nos ayudará a librarnos del resentimiento? Escuchamos al hermano Samuel Vargas. Aprendimos que es bueno recordar que Jehová lo ve todo, que Él sufre cuando nos ve sufrir y que Él promete con el tiempo que va a reparar cualquier daño o injusticia que hay. Y adicionalmente en Mateo 6:14 menciona como si queremos que Jehová nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar a quien nos ofende. Muy bonito resumen, gracias. Y la última, ¿qué nos ayudará a librarnos del exceso de culpa? Por favor, hermano Salinas. El tener presente el precio que pagó Jehová por todos nosotros. Dio a su Hijo para que así podamos ser perdonados. Y el tener ese exceso de culpa, el tener recalcado eso, no nos va a servir de nada. Estamos menospreciando el regalo que nos dio, pero Jehová nos dio el rescate y nos perdona, de verdad. Muy bien. Hermano Vicencio. Sí, es la garantía que encontramos en 1 de Juan 3:20, que aun si nuestro corazón nos condena, Jehová es mayor que nuestro corazón. Él es perdonador
y misericordioso. Muchas gracias. Hermano Maldonado. Algo que también nos puede ayudar es, al igual que un niño pequeño que piensa que su papá puede resolver cualquier problema en el mundo, debemos hacer lo mismo. Jehová sí puede hacerlo, entonces debemos confiar plenamente en Él. Podemos acudir a Él en oración, abrirle nuestro corazón y no pensar necesariamente en lo que ya ha pasado. Muy bien. Escuchamos al hermano Torres, por favor. Sí, también comprender que es una trampa que utiliza Satanás para hacernos pensar que no vale la pena seguir adelante, pero eso no es verdad. Jehová nos ha demostrado, ¿verdad?, que nos ama y que esa misma culpa es una muestra de que queremos hacer lo correcto y eso Jehová lo toma en cuenta para seguirnos dando su apoyo. Muy bien. Hermano Vicencio, por favor. También podemos aprender mucho de las experiencias. Al leer la sección de la Atalaya, la Biblia nos cambió la vida. Hoy aprendimos varios ejemplos de hermanos que afrontaron estos mismos problemas, en el caso del exceso de culpa, y lo pudieron afrontar con éxito. Muy bien. Pues hermanos, muchas gracias. La verdad es que con sus comentarios enriquecieron mucho este artículo. Gracias por su investigación, leyeron las historias de nuestros hermanos, leyeron todos los textos. Muchas gracias. ¿Qué nos toca para decir como parte final de este artículo? Me encantó la parte final del artículo. Si vamos a la última oración, dice, así pues, estemos decididos a no vivir en el pasado y vivamos el presente pensando en el futuro. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio de esta noche con la canción número 142, que lleva el tema Aferrémonos a nuestra esperanza. A los que les sea posible ponerse de pie, los invitamos a hacerlo, por favor. Y al terminar esta canción, le vamos a pedir a nuestro hermano Jaciel Herrera que concluya nuestro estudio con una oración.